Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de biología lectivo. Lo que vamos a hacer el día de hoy es comenzar con una especie de repaso y profundización de biología celular, ya que cuando empecemos a ver técnicas de laboratorio y sobre todo de biología molecular, vamos a necesitar tener ciertas bases en este contenido, que es biología celular, como para poder entenderla. Así que prefiero hacer un repaso de un par de clases que les va a servir a ustedes para que se acuerden, retomen o aprendan contenidos nuevos. La idea es que los fortalezcan si es que los tienen y, y nos sirva como un propedéutico para los contenidos que se nos van a venir más adelante. Bueno, obviamente en portada, si vamos a entrar a hablar de biología celular, tienen que estar las células. En este caso es una célula eucarionte animal, con todos los organelos y partes que una célula animal puede tener, uh, lo cual la hace como muy poco viable. O sea, esta célula tiene tantas cosas distintas que probablemente no serviría de mucho, pero es representativa de todo lo que puede tener una célula animal. Bien, lo que vamos a hacer hoy día es una primera parte en donde vamos primero a analizar las diferencias entre células procariontes y eucariontes. Esto debiera ser muy recontra archi sabido por ustedes. Eh, Luego vamos a ver la función que tiene cada organelo y para eso vamos a, en esta sesión, a aprender lo que es la membrana plasmática, la membrana celular. Lo más probable es que la parte de la función de cada organelo quede para una segunda parte. Bien, partamos con el análisis. Estas tres fotografías o estas tres imágenes debieran no ser extrañas para ustedes. Son tres células diferentes. La primera, la de arriba, representa una célula procarionte a una bacteria. Las dos de abajo son células animales, perdón, unas células eucariontes. La de la izquierda es una célula vegetal, la de la derecha es la animal que vimos en la portada. ¿Cuál es la principal diferencia? Esto debiera ser sabido por ustedes. Eh, Principalmente es la presencia de un núcleo en las células eucariontes. De hecho, eucarionte significa un verdadero núcleo. Eh, y por si acaso no lo sabían, la membrana del núcleo es doble, pero se llama carioteca. Por lo tanto, podríamos entender que cario significa o deriva del griego, latín quizás, que significa núcleo. Bueno, esa es la principal diferencia. Eh, Además, hay una serie de diferencias. Si quieren y conocen a alguien en séptimo, les pueden preguntar a ellos. En tamaño, la célula procarionte es más pequeña. En complejidad, creo que basta ver cuántas estructuras están señalizadas para entender que las células eucarionte son bastante más complejas. Pero sin embargo, las células procariontes pueden vivir en miles de millones de contextos. Bajo el mar sin oxígeno, en la lava o cerca de un volcán, en los geysers donde sale agua a más de 100 grados Celsius, en lagunas que son tremendamente saladas, bajo el suelo, etcétera. Hay un montón de lugares que las bacterias pueden vivir, mas sin embargo, la célula animal y la vegetal no pueden vivir en los lugares que probablemente ellas quisieran. A nivel de estructura, podemos tener que la bacteria tiene primero solamente la membrana plasmática, que obviamente va a limitar o delimitar su volumen. Va a tener su material genético, digamos, disuelto en el citoplasma. Si bien es cierto, no tiene un núcleo definido, pero las cargas negativas de la estructura del ADN hace que finalmente igual haya una zona donde se asocian los metales positivos para tratar de estabilizar un poco estas cadenas y al final se termina formando algo que se llama nucleoide, pero en la gran mayoría de los libros no salen nombrados, pero por si acaso sale. Espero que el ruido de la lluvia no les afecte el entendimiento de la clase. Eh, bueno, las bacterias pueden tener flagelos que les van a ayudar a movilizarse. Las células también pueden tener
o sea, no es que puedan, deben tener ribosomas para que ellas sinteticen sus propias proteínas. Recuerden que esto termina por cumplir el dogma de la biología molecular en una bacteria, por lo tanto se define que una bacteria está viva. Las bacterias normalmente tienen cápsula, bueno, no todas, pero las que tienen cápsula la utilizan como para protegerse de la fagocitosis o para protegerse de la desecación. La ocupan básicamente como para sobrevivir en contextos que pueden ser desfavorables para ellas. Lo que sí siempre tiene una bacteria es la pared celular, que probablemente les recuerda un poco a la pared celular que puede tener, acá está, una célula vegetal. Vamos a ver que las paredes celulares de los vegetales y de las bacterias son muy distintas. Sobre todo las de las bacterias, porque más encima la pared celular de una bacteria puede diferir entre ellas mismas. Bien, nos vamos a ir entonces a la membrana celular. Primero, la membrana celular, sí, disculpen, lo de las diferencias de la pared celular en bacterias, si es que se las muestro, se las voy a mostrar en la próxima clase. Me traspapelé de clase con una de tercero medio, disculpen. Bueno, si quieren, en todo caso, esta semana también, hoy día voy a subir el video de enfermedades y infecciones de tercero medio, así que si quieren ahondar más en la estructura de las bacterias, pueden entrar a ver ese video. Bien, entonces entremos a lo que es la membrana celular, que es algo que comparten todas las células en el fondo. Todas las células, por una cuestión básica, necesitan delimitarse, básicamente seleccionar lo que es mío y lo que es el medio ambiente o el espacio extracelular, que muy bien ustedes conocen. La membrana celular, primero en la fotografía que está acá, tal vez me tapo yo un poquito, pero en el fondo se alcanza a ver algo. Cuando uno lo tiñe con osmio, que es un metal pesado, el osmio se suele fijar a las partes polares de la bicapa lipídica. Lo más probable es que, sobre todo la figura de abajo, la hayan visto, pero tal vez la imagen de aquí arriba a la izquierda les recuerda mejor cómo era la bicapa de fosfolípidos. Recordemos que un fosfolípido es una cabeza polar que tiene carga y dos ácidos grasos que tienen una cadena hacia abajo. Este ácido graso, o sea, perdón, estos dos ácidos grasos son distintos. Pueden ver que el de la derecha está recto hacia abajo, tiene solo enlaces simples entre carbono y carbono, y en cambio el de la izquierda tiene un quiebre aquí justo en este átomo de carbono, y es porque tiene un doble enlace. Esto significa que este ácido graso se llama insaturado y este de la derecha es saturado. Estos ácidos grasos le otorgan ciertas propiedades a la membrana. Pueden ser los dos insaturados, uno y uno, como en este caso, o los dos rectos. En verdad, lo único que le puede hacer de distinto es, como les decía, agregarle facultades o características distintas a las membranas plasmáticas. Bueno, el osmio se asocia a la membrana celular asociándose a las cabezas polares. Por lo tanto, si ustedes distinguen acá, justo en el borde se ve como un borde más negrito y abajo, por dentro, también se ve como una línea como si hubiera sido dibujada con un lápiz negro más grueso. Esas son las cabezas polares de los fosfolípidos. Por lo tanto, esa capa blanca que queda entre medio es básicamente este espacio en donde están las colas de ambas capas. Acá se puede ver una estructura computarizada de las colas y las cabezas polares de los fosfolípidos y cómo están en su disposición. Las dos capas de fosfolípidos, o las dos capas de las colas de fosfolípidos, se unen por fuerzas de Van der Waals. Eso significa que hay digamos, interacciones, uniones no covalentes que hacen que las capas de fosfolípidos se mantengan unidas. Bien, obviamente inducido por la hidrofobicidad que existe en esa parte. O sea, las colas se suelen esconder del agua, ¿sí? Esa es la gracia de esta disposición. Las cabezas quedan mostrándose hacia la solución acuosa, que puede ser el citoplasma o el espacio extracelular, y las colas quedan ocultas porque a ellas no les gusta el agua.
Siempre hemos visto el modelo del mosaico fluido, que se le llama a cómo entendemos hoy en día la bicapa de fosfolípidos. Pero no tan solo hay fosfolípidos, ojo que cada cabeza tiene un color distinto porque puede representar un fosfolípido distinto, porque puede tener colas distintas o modificaciones en su cabeza polar, ¿vale? No todos los fosfolípidos son iguales. Pero lo que caracteriza más que la diversidad de los fosfolípidos es la diversidad de proteínas que nos vamos a encontrar. Hay proteínas mirando hacia afuera, hay proteínas mirando hacia adentro exclusivamente, hay proteínas que atraviesan toda la membrana, hay glicoproteínas porque son proteínas asociadas a oligosacáridos, que son pequeñas cadenas de azúcares, o estas cadenas de azúcares pueden estar asociados a un lípido y formar un glucolípido, etcétera. Entre medio de la membrana vamos a tener moléculas de colesterol que van a ayudarnos a estabilizar o hacer menos fluida la membrana plasmática. Es decir, que la hagan como más estática, más fija, más dura, por así decirlo. Bueno, funciones de la membrana hay un montón. Primero, compartimentaliza. Eso significa que yo puedo guardar cosas en ella, puedo separar ambientes en ella o en una vesícula. Tiene actividad bioquímica. Hay muchas de las enzimas que funcionan en una membrana plasmática, no pueden funcionar fuera. Primero, es una barrera semiselectiva. A la célula, al decir yo hasta aquí llego, todo lo de aquí es mío y hacia afuera obviamente no, yo puedo seleccionar algunos compuestos que me ayuden, los tomo, o si necesito, o sea, si necesito botarlos, los saco, y puedo básicamente seleccionar algunos componentes que necesite hacer entrar o que necesite hacer salir. Por eso es semiselectivo. Hay cosas que la célula no puede controlar su transporte y está como a la merced del destino, básicamente. Transporta solutos. La membrana también es responsable del transporte de moléculas pequeñas, los vamos a ver más adelante, que se van a encargar de formar, no sé, por ejemplo, un péptido. Perfectamente, a través de la membrana lipídica, nosotros podemos hacer transporte de aminoácidos, de azúcares pequeños, de nucleótidos, etcétera. Vamos a reconocer estímulos a través de la membrana plasmática. Esto normalmente ustedes quizás lo atribuyen a las neuronas, pero también podemos reconocer una hormona. Por lo tanto, la actividad de los receptores que pueden haber en una membrana va a adquirir una especial función a esa membrana. Bueno, ustedes ya vieron que mediante otras proteínas de membrana yo podía unirme a otra célula o podía reconocer si esas células son mías. De hecho, precisamente lo que se reconoce cuando mi sistema inmune anda monitoreando si la célula que está básicamente revisando es mía, son justamente estas glucoproteínas o estos glucolípidos, porque normalmente suelen ser bastante específicos de persona en persona. Y por último, la transducción de energías. Ustedes vieron más o menos qué significa la transducción, pero de señales, que es cómo se va haciendo el paso a paso de una transformación de una señal a otra. En el caso de las transducciones de energías, esto significa que yo voy a cambiar un tipo de energía por otro. El único caso que existe, pero en verdad merece la pena ser mencionado en el listado de las funciones de la membrana plasmática, es la fotosíntesis, es donde yo transformo la energía lumínica en energía química. Y eso ocurre en una membrana no plasmática, pero sí en una membrana de un organelo. Por lo tanto, también se puede considerar que es una función de una membrana celular. Algo importante, y en verdad probablemente esta va a ser la primera técnica que ustedes van a saber de biología molecular. El aprovechar estas características de las membranas es tremendamente importante porque este sistema, el que les voy a enseñar ahora, es relativamente barato, es muy efectivo y es muy versátil. Yo puedo formar, de hecho esto se compra en laboratorios que venden este tipo de productos, yo puedo comprar muchas vesículas pequeñas que transporten algo que a mí me interese. Obviamente ese algo yo debo enviarlo
o debo empaquetarlo en mi laboratorio. ¿Qué puedo asociar a estas vesículas pequeñas? Puedo asociar, por ejemplo, un anticuerpo. Por lo tanto, esta vesícula se va a pegar a algo que el anticuerpo reconozca. O, por ejemplo, puedo llevar una droga que sea liposoluble y va a estar escondida entre las capas entre las colas de los fosfolípidos. O dentro de la vesícula yo puedo llevar una droga que esté, digamos, cristalizada en el medio acuoso que va a estar dentro. O, derechamente, puedo llevar una capa de azúcares, de material genético asociado a algún lípido, lo que a mí se me antoje. Lo que a mí se me antoje. Estos liposomas, que se llaman, suelen estar protegidos por una capa de polietilenglicol para que no sufran acciones enzimáticas y sean degradadas. O para que no sean reconocidas o mal reconocidas por células del sistema inmune. Y esto me va a permitir entregar un compuesto o me va a permitir identificar alguna molécula de interés, evidentemente, para lo que sea que tenga que hacer en ese experimento. Liposomas, acuérdense. Bien, en esta membrana ya les he hablado un poco de los fosfolípidos, de los componentes básicos de una membrana. Ahora tal vez indaguemos un poco más en las proteínas de las membranas. En las proteínas de las membranas yo voy a tener básicamente dos tipos. Primero están las integrales, que básicamente se van a identificar como una proteína que atraviesa la membrana desde la bicapa que muestra sus cabezas polares hacia afuera hasta la que muestra sus cabezas polares hacia adentro. Básicamente es una proteína que atraviesa la membrana. ¿Cómo se llama? Integral. La puede atravesar una vez, como en este caso, o muchas veces, como en este caso. Fíjense, la proteína parte en este punto y atraviesa una vez la membrana, se da una vuelta, que es un pequeño loop, y vuelve con otro dominio a atravesar la membrana de los fosfolípidos. En estos casos en donde la membrana atraviesa la membrana, la proteína atraviesa la membrana, nos vamos a encontrar con ciertas casualidades que ahora ustedes ya entienden. Y es que los aminoácidos que van a estar formando justo la parte que atraviesa la bicapa de fosfolípidos son justamente aminoácidos que son apolares, que no tienen carga, que son hidrofóbicos o suelen ser hidrofóbicos. De hecho, en ese listado están marcados en, no sé, rosadito, por así decirlo, todos los aminoácidos que no tienen polaridad, que son hidrofóbicos. Por lo tanto, esos aminoácidos se ven como cómodos en la bicapa fosfolipídica. Bien. Bueno, el otro tipo de proteínas son las proteínas que solo miran hacia uno de los dos lados. Esas se llaman periféricas y pueden estar asociadas a otra proteína, no unidas covalentemente, sino que simplemente interactuando con interacciones hidrofóbicas, hidrofílicas, pueden ser fuerzas de Van der Waals, pueden ser... Sí, eso principalmente. Lo importante es que son proteínas distintas. Y pueden estar asociadas a una proteína, como por ejemplo es el caso de esta, o de estas que están mirando hacia adentro, o esta que está asociada a las cabezas polares de los fosfolípidos. De cualquier manera, si miran hacia afuera o hacia adentro exclusivamente, se van a llamar proteínas periféricas. Y no tan solo pueden estar asociadas a una proteína, sino que incluso pueden estar asociadas a lípidos y a lípidos que están asociados a azúcares. Por lo tanto, en verdad, la variedad de tipos de proteínas que nos vamos a encontrar en la membrana es bastante alta. Lo más probable es que ustedes no se imaginen cuántos tipos de proteínas pueden existir en una membrana, porque además hay un montón de tejidos que tienen diferentes proteínas, etc. Bueno, y una casualidad que en verdad quise destacar y tal vez no es la mejor diapositiva y tampoco le iba a hacer una diapositiva solo a esta figura, es esta. Quiero que se imaginen que en verdad la membrana fosfolipídica es como un mar, es como un océano. Se mueve, las cosas son fluidas, no es como estática, no es una muralla de cemento, sino que es como un mar que tiene olas, oleaje, y tiene como estos barquitos que son las proteínas que se van moviendo.
Y para agregarle fluidez a esto es que los fosfolípidos, como ustedes podrán entender o imaginarse, un fosfolípido que está mirando hacia abajo puede siempre moverse mirando hacia abajo. De hecho, el movimiento o la velocidad con la que se mueven lateralmente es tremendamente alta. Tremendamente alta. Un fosfolípido puede básicamente dar la vuelta a una bacteria en un segundo o en un par de segundos, sin ningún problema. Usted dice, profe, eso es súper lento. Sí, pero en términos biológicos es muy rápido. Básicamente dar la vuelta a toda una célula siendo muy, muy, muy chiquitito significa que lo hiciste muy rápido. Más sin embargo, hay una enzima que se llama la flipasa, que tal vez si ven muchos youtubers españoles les va a dar risa la flipasa porque flipa. Es una enzima que básicamente hace el movimiento de flip-flop. Que eso significa que toma el fosfolípido que está acá y lo da vuelta. Y lo deja mirando hacia la capa inversa. Si estaba mirando hacia adentro, ahora está mirando hacia afuera. Ese movimiento es mucho más lento. Va a depender primero de una enzima. Pero si la enzima no estuviera, se puede demorar fácilmente horas, varias horas, en provocarse de forma espontánea. Esto como que le agrega mayor fluidez, ¿sí? Y además no tan solo se mueven hacia el lado y se pueden girar, sino que además giran. Entonces al final esto tiene tremenda energía y es muy, muy fluido. Es muy dinámico. Bien, este término probablemente ustedes lo han escuchado un montón de veces, sobre todo si tienen preuniversitario, porque estas son como las primeras típicas clases que te enseñan qué pasa cuando una célula se sumerge en un medio, bla, bla, bla. Bien, esto lo voy a mover bien rápido. La célula animal sufre bastantes modificaciones dependiendo de la concentración de soluto en la que se sumerja, porque no hay nadie que te dé un margen de forma ni una estructura definida. Tú sueles tomar la forma que tu citoesqueleto te dice, pero puedes hincharte de igual manera o puedes secarte de igual manera. Primero, evidentemente, vamos a entender que hay tres tipos de soluciones en la que podemos sumergir una célula. Está la isotónica, iso significa igual, por eso el triángulo isósceles, que tiene dos lados iguales, o da lo mismo. Entonces la solución isotónica es una solución que tiene igual concentración de solutos que una célula normal. Esto es importante, tal vez ustedes han escuchado este término de una bebida isotónica, porque los Gatorade, los Powerade y los Suco Go están formulados para tener esa concentración. Por lo tanto, si yo sumerjo a una célula que está en rangos normales de concentración de iones, no le va a pasar nada. Porque está básicamente, no es que no le pase nada, es que el flujo de salida y el de entrada son constantes, son iguales. Por lo tanto, si saco un par de iones, esos iones van a volver a entrar rápidamente por otro lado. El problema está en cuando yo a la célula animal, este experimento se usa muy, muy fácilmente con glóbulos rojos. Cuando yo sumerjo a la célula en un medio hipertónico, eso significa que yo estoy sumergiendo a un glóbulo rojo en un medio que tiene mucho soluto, por ejemplo puede ser agua salada, agua de mar, sin ningún problema. Esto significa que el agua que tiene mi glóbulo rojo va a decir, wow, está demasiado salado, hay que empezar a diluir el agua de afuera. Entonces empieza a salir del glóbulo rojo y sale y sale y sale, y obviamente la célula termina muriendo porque se secó. Este proceso en las células animales se llama crenación, ¿bien? Que es básicamente que se seca. Caso contrario, cuando tenemos a una célula en un medio hipotónico, significa que la célula tiene una concentración más alta de solutos. Pasa lo contrario. El agua que está en el medio extracelular dice, wow, está súper concentrado ahí adentro, hay que ir a diluirlo. Siempre el pensamiento es como ir a diluir para equiparar concentraciones. Entonces entra la célula, empieza a entrar agua, hasta que de repente llega un momento en que esta célula puede estallar. Y a eso se le conoce como citólisis, que es básicamente, literalmente, la destrucción de la célula. La pequeña diferencia con las células vegetales es que, ojo, que a las bacterias también le pasa los mismos dos procesos de arriba. La diferencia
con las células vegetales es que yo tengo una pared celular. Por lo tanto, la pared celular va a mantener su forma. Por dentro, quizás la célula se está secando y achurrascando, pero por fuera se va a ver como una célula bien parada y con la misma forma. Es por eso que cuando una célula se está secando, porque está en un medio hipertónico, las plantas suelen como, o porque tienen poca agua, no es necesariamente que yo las plante como en agua con sal, sino que tienen poca agua, entonces la concentración de solutos empieza a ser más alta. La planta no suele como secarse, como volverse una pasa, sino que suele como no tener la firmeza, entonces las hojas se caen, eh, tal vez se ve como más débil, pero sin embargo sigue teniendo el mismo volumen, por así decirlo, porque la estructura de la pared vegetal le da este sostén, digamos. Es como eh, antes muerta que sencilla, si no, no se va a dejar torcer. Entonces, cuando yo estoy en un medio hipotónico, o sea, perdón, hipertónico, cuando yo no riego una planta, por ejemplo, no hay una presión de turgencia. Esta presión de turgencia es como el hecho de como apretar esta célula vegetal y sentir como que está llenita de agua. ¿Ok? Es como lo turgente tiene que ver con eso, como sentir que tiene un contenido que es como justo el que es capaz de contener esta estructura. Pero obviamente cuando estamos en un medio hipertónico, esta célula pierde agua, igual que en la crenación de la célula animal, salvo que esta jamás se va a achicharrar porque siempre va a estar como agarrándose de los límites de la pared celular. De hecho, aquí podemos ver una foto en donde vemos que, fíjense el límite donde está la pared celular, que está por afuera, pero sin embargo, fíjense dónde está la célula. Es ese cúmulo de cloroplastos que está hiperdenso. Y si esa misma célula o a otra célula, yo la pongo en un medio hipotónico, la célula jamás va a reventar, porque tiene este límite que es la pared celular que le va a decir, no, 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 yo sé que te quieres hinchar, sé que quieres crecer, pero no lo vas a seguir haciendo. Y esto básicamente no tiene ningún nombre. Ah, cuando se achurrasca, la célula vegetal se llama plasmólisis. Es difícil que una célula vegetal muera por plasmólisis porque tarde o temprano va a ser regada o va a llover o etcétera. Ahora, si fuera una planta de casa, evidentemente después de mucho tiempo la planta sí va a empezar a morir, pero de a poco. Bien, entonces ya vimos más o menos cómo es el flujo de agua. El agua es una molécula pequeña, por lo tanto puede pasar a través de la membrana sin ningún problema. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en el transporte A. La molécula puede ser muy pequeña o sin carga y puede pasar a través de la membrana sin ningún problema. Pasa, tanto para adentro como para afuera. Esto, por ejemplo, ocurre con el agua, pero ese proceso se llama osmosis, o ocurre como, por ejemplo, con el oxígeno gaseoso. Simplemente pasa. O con el dióxido de carbono, por ejemplo. Y es por eso que el intercambio gaseoso en los pulmones se produce de manera automática, porque ambos gases son pequeños y no tienen carga. Pero, por ejemplo, los iones, que sí tienen carga, necesitan de un canal que es específico para ellos. El canal del sodio solo está hecho para que pase sodio. Ya vamos a ver uno más adelante. Estos dos transportes se llaman transportes pasivos. ¿Ok? Uno es a través directamente de la membrana y el otro es a través de un canal o de un poro. El tercer tipo, el transporte C, también es pasivo. Eso significa que sucede de forma normal, sin un gasto de energía, sin que se utilice ATP. ¿Qué tipo de transporte pasivo podemos encontrar en el C? La glucosa. ¿En qué se diferencia el B y el C? El B es un canal. Esto es como un puente que es exclusivo para una persona. Solamente por aquí puede pasar esta persona y no pasa nadie más. En cambio, el transporte C es como una barcaza que te lleva, que es una proteína que tiene una conformación que cuando entras tú cambia y te deja pasar. No es como que tú pases sin preguntarle a nadie, sino que hay una pequeña conformación, un cambio de la forma de la proteína que hace que sea
primero, igual que en B, un viaje solo para esa molécula, que normalmente suele ser una molécula un poquito más grande, un aminoácido, por ejemplo, la glucosa, otro azúcar, etc. Sin embargo, sigue sin usarse energía. ¿Por qué no se usa energía ni en B ni en C? Porque este transporte ocurre a favor del gradiente de concentración. ¿Qué significa el gradiente de concentración? A ver, me encanta dar este ejemplo, pero en verdad siento que se grafica muy bien. Si ustedes tienen una sala de clases llena de niñitos chicos, todos niñitos chicos dando vueltas, revoloteando, súper agitados, etc., suena el timbre a recreo y ustedes le abren la puerta. ¿Qué ocurre con esos niñitos? Salen pero de inmediato. Eso es porque afuera habían muchos, o sea, dentro de la sala había muchos niñitos y afuera no había ninguno. ¿Qué pasa si tienen el mismo caso, pero afuera hay más niñitos todavía, por metro cuadrado? Si usted abre la sala, los niñitos no van a querer salir. De hecho, van a haber niñitos que van a querer entrar a la sala. Eso es el gradiente de concentración. Siempre las moléculas y los compuestos se van a mover en el transporte pasivo desde donde hay mayor concentración hacia donde hay menos concentración. ¿Bien? Siempre acuérdense como de la historia de los cabros chicos porque en verdad me lo aprendí así, jamás se me ha olvidado. En cambio, el transporte activo va en contra de esta regla. El transporte activo es donde se utiliza efectivamente energía en caso de ATP, pero aquí es donde yo estoy moviendo algo, desde donde hay menor concentración hasta donde hay mayor concentración. El transporte activo es muy útil cuando la célula se quiere quiere acaparar todo un compuesto, porque le sirve mucho. Y todos para mí, todos para mí, todos para mí. O cuando quiere sacar algo y se quiere deshacer de ese algo. Siempre para eso va a ocupar transporte activo. Insisto, la diferencia entre el transporte pasivo y el activo es que en el activo se va a usar energía y en el transporte activo va a ser en contra del gradiente de concentración. El ejemplo más común que ustedes pueden entender es la bomba sodio-potasio que está en las neuronas para restablecer la concentración de iones para que se pueda producir otro impulso nervioso. Y creo que esos son los tipos de transporte. ¡Tarán! Ahora vamos a ir como quizás ejemplificando uno a uno. La osmosis y todo lo que es transporte a través de la membrana, vale, imagínense una molécula pequeña pasando a través de los fosfolípidos. Ahí está. Ahora viene el transporte pasivo a través de poros o a través de canales iónicos o canales especiales. Acá se les muestra un canal de potasio de una bacteria. Y fíjense que esta es la estructura del canal. Y fíjense que tiene 5 aminoácidos por un lado y 5 aminoácidos por el otro lado. ¿Qué aminoácidos son? G, Y, G, B, T. Si me apuran un poquito, yo diría que esto es glicina. Bueno, en la descripción creo que tampoco está. Glicina, valina, creo que la T era treonina, pero en verdad creo que estoy bastante oxidado en la nomenclatura de los aminoácidos. La cosa es que son 5 aminoácidos que tienen todo un oxígeno apuntándose al medio. Es como un pozo, un hoyo, que se le forma un pasaje que se forma de puros oxígenos. El ancho que tienen estos oxígenos, en este caso creo que son como de 3 Armstrong. Armstrong es una medida tremendamente pequeña de distancia. Es muy cerrado, muy cerrado. El ancho del átomo o del ion potasio es de 2,7. Por lo tanto, ¿quién es el único que puede pasar por ahí con carga positiva para que se vaya estabilizando con los oxígenos? Es potasio. El ion, entre comillas, que le puede ser más similar es el sodio, pero sin embargo sodio no pasa por ahí. Y iones que son más chicos no pasan por ahí porque hay una menor interacción entre los oxígenos para ir como bajando de a poco. Por lo tanto, no pasan por ahí, no pasan. El transporte pasivo, pero el facilitado, el que ocurría con un cambio de conformación de la proteína, ocurre de esta manera. Por ejemplo, aquí tenemos glucosa y la glucosa se puede unir desde afuera. Hay un cambio de conformación, hay un cambio de la forma de esta proteína y la glucosa sale hacia adentro de la célula.
Aquí obviamente salió y básicamente hay un cambio de conformación si es que quisiera agarrar una glucosa de afuera o se queda así para agarrar una glucosa desde afuera, desde adentro, etcétera. Esta proteína, como sufre un cambio de conformación, tiene un nombre distinto, no se llama un canal, porque un canal es como un pasadizo. Acá a esta proteína se le va a conocer como un carrier. Acá está, carrier, ¿ok? Hay un carrier. Por lo tanto, el carrier y el canal son transportes pasivos. La única diferencia es que el transporte facilitado es porque el carrier tiene un cambio de conformación, nada más. Bueno, el transporte activo, tal como se los había mencionado, tenemos como gran ejemplo, bien manoseado, porque en verdad es como el que siempre se da. Tenemos a la bomba sodio-potasio, que se encarga de tomar 3 sodios desde adentro de la célula y tirarlos para afuera. A cambio, toma 2 potasios desde afuera y los incorpora hacia adentro de la célula, usando una molécula de ATP que se une desde el principio y disociándose en ADP y en fosfato inorgánico. Bien, no voy a esperar una respuesta, pero bueno. Bien, recuerden que esto es para que podamos entender el funcionamiento de la célula, el funcionamiento de los organelos que vamos a ver de aquí en adelante. No les voy a subir guía para esta materia. Lo que sí les voy a pedir es que si hay algo que no les quedó claro, si hay algo que no entendieron o que creen que nunca lo vieron, primero me pregunten a mí si hay algo que yo dije y no les supe explicar bien. Segundo, si no tiene que ver con lo que yo explico, sino que quieren profundizar algo, busquen información. No tengan miedo de buscar en los libros de octavo, en los libros de biología celular que puedan tener, etcétera. Bien, ante cualquier cosa, saben que me pueden preguntar, no, puede ser por correo, puede ser por la plataforma, etcétera. Bien, se me ocurrió una buena manera de que si tienen preguntas mientras ven el video, pónganle pausa. Esto lo debiera haber dicho al principio. Soy un estúpido. Pero pueden ponerle pausa y pueden comentarme en el video si lo están viendo desde YouTube y yo les puedo responder en la misma plataforma. Si no, me mandan un mensaje privado por el Moodle del colegio, un correo, da lo mismo. Recuerden, si es que están viendo este video desde YouTube, ponerle me gusta y suscríbanse. Estoy haciendo una mini competencia de cuál es el curso que más vistas tiene por las clases. Y obviamente, como ustedes son el electivo, tienen menos alumnos, tienen desventaja. Así que traten de ponerle bueno y nos veremos la próxima semana. Que estén bien.